Mi nombre es Alina Interián, yo soy la directora ejecutiva del Centro del Miami-Dade College que se encarga de literatura y teatro durante todo el año. Bienvenidos en nombre de nuestro presidente, el doctor Eduardo Padrón. Les damos la bienvenida a esta velada que sin duda va a ser muy interesante con unos invitados muy especiales. Tomo 2 minutitos para recordarles, por favor, que silencien los celulares para poder disfrutar a plenitud de este encuentro. Para recordarles que estamos en el primer día el último fin de semana de la Feria Internacional del Libro de Miami y es el comienzo de lo que llamamos la Feria al Aire Libre. Todo el día mañana y el domingo vamos a tener expositores en la calle y además como 13 o 14 distintos salones presentando autores leyendo de sus obras, a mesas de debate, lecturas y demás. Los invito a todos a que nos acompañen. Tenemos más de 25 distintas nacionalidades representados en los autores este año, que suman un total de 467. En el programa de autores iberoamericanos, y esta sesión de esta noche es parte de ese programa, tenemos unos 72 escritores que han ido presentando sus obras y que culminan, como ya dije, con varias presentaciones desde las 10 de la mañana en ambos días, sábado y domingo. Así que por favor acompáñenos, que lo van a disfrutar muchísimo. Al final de la sesión hemos colocado micrófonos en el público para facilitar cualquier tipo de pregunta que tengan a los panelistas. Por favor, acérquense al micrófono para que todos podamos escuchar bien claramente la pregunta. Este panel de esta noche ha sido realizado en colaboración con el Instituto Interamericano para la Democracia y el Club de Madrid. Y ahora le doy la palabra a Mario Andrés Moreno, presentador de la edición estelar del Noticiero 23 de las 11 de la noche, que va a presentar a la persona que va a moderar el panel. Gracias y que disfruten la velada. Gracias. Muy buenas noches, gracias Alina, y un enorme placer, ante todo, con este distinguido panel que tendremos esta noche, y tan exquisito tema, un tema que nos atañe a todos y que nos ocupa, digamos, la mayor parte del año en lo que es las noticias. Quiero destacar en esta noche, por supuesto, la voluntad y el deseo de todos estar aquí con un terrible tiempo que hemos tenido, con mucha lluvia, así que ese aplauso es para ustedes por sacar del tiempo, lo difícil de estacionar y tanta lluvia, pero como les decía, el tema y los invitados lo ameritan. Quiero destacar también en nuestra audiencia a nuestro querido colega y escritor Carlos Alberto Montaner, que también está en esta edición de la Feria Internacional del Libro. Por supuesto, muy activo como siempre. Bienvenido, Carlos Alberto. Y de parte de Univisión, agradecerles la gentileza de siempre preferirnos y de siempre esta unión que hay con el Miami-Dade College, este precioso lugar y esta Feria Internacional del Libro que cada día es más grande. Sin más, quiero presentarles a este panel interesantísimo, y en video estará en solo segundos con nosotros el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que también se ha unido a este panel, el expresidente Luis Alberto Lacalle, que es un honor tenerlo aquí, expresidente, y también al ex primer ministro de Haití, el señor Jean-Max Bellarive, bienvenido. Y por supuesto más ahondará sobre la gran historia política de estas dos personalidades, el señor Guillermo Lustó, que será quien dirigirá este panel. Y por supuesto es una persona muy destacada en la materia de la enseñanza, ha sido profesor de las más importantes universidades en América Latina, ha dictado cursos interesantísimos también aquí en la Universidad de los Estados Unidos y es el presidente del Inter-American Institute. Un placer tenerlos esta noche y que disfrutemos de este interesante tema de autoritarismo y democracia en América Latina. Buenas noches, adelante Guillermo. Ya está con nosotros el expresidente también, Álvaro Uribe Vélez. Un placer, muchos éxitos. Gracias. Buenas noches y gracias en nombre del Club de Madrid y del Inter-American Institute for Democracy por acompañarnos en un día tan desapacible como este. Hace un par de años, un grupo de académicos y políticos nos preguntábamos si había lugar o si habría interés en tener un instituto que tratara de promover los valores de la libertad y la democracia en América Latina. Y la respuesta era que sí, y de ahí nació el Inter-American Institute for Democracy. El panorama que enfrentábamos en ese momento era que una cosa bastante inusual en América Latina,
Todos los gobiernos habían sido electos popularmente, con la sola excepción escandalosa de Cuba, pero todo el resto de los países habían sido electos por el pueblo. Esa era una buena novedad. Pero lo que surgió también era que se iban diferenciando dos regímenes políticos totalmente diferentes. Aquellos que se adherían más a la concepción democrática, a la concepción del constitucionalismo liberal, donde conciben al gobierno como alguien a ser limitado y a la prioridad del individuo sobre el gobierno. Pero surgía otros regímenes que, habiendo sido electos popularmente, no consideraban que estos elementos que veíamos como esenciales a la democracia fueran decisivos. Y así han surgido una cantidad de gobiernos que creen que en función de tener la mayoría no tienen límites legales de ningún tipo de naturaleza. Inclusive la Carta Interamericana Democrática establece claramente, cuando habla de la democracia y el valor de la democracia, en sostener que hay elementos que son esenciales y fundamentales: las elecciones libres y transparentes, los derechos individuales y los derechos humanos, la independencia del Poder Judicial, la separación de los poderes y la libertad de expresión. Es decir, queda claro que eso, de acuerdo con una carta que constituye un tratado internacional firmado por todos los gobiernos de América Latina, establece cuáles son los principios democráticos para considerar a un país democrático. Está claro que hay algunos países que no lo cumplen. Y entonces hemos comenzado a hacer la distinción entre los países que consideramos democráticos y aquellos que ya tenemos la convicción de que ya no pueden llamarse democráticos. Si ustedes miran la realidad de América Latina, pese a la percepción de que América Latina es un país que está desarrollándose hacia la izquierda, la impresión esa es equívoca, porque es todo lo contrario. Si ustedes miran los países de América Latina, país por país, considerando la superficie y considerando la población, la mayoría de los países tienen instituciones que funcionan, con mucha dificultad, pero funcionan razonablemente bien. Pero hay 4 o 5 países, los llamados socialismos del siglo XXI, que son una minoría, pero que dan la sensación de que América Latina va en ese orden, es absolutamente falso. América Latina sigue la otra vía, a pesar, repito, de lo que ocurre con estos 4 o 5 países que corresponden al ALBA y al socialismo del siglo XXI. Nosotros hacemos la distinción entre países democráticos y países autoritarios. Creemos que estos países que acabo de describir no pueden llamarse democracias. Pero en un coloquio que tuvimos recientemente en el Instituto, José Venegas planteaba que más que un autoritarismo, estos países o estos gobiernos pueden ser llamados dictatoriales, son dictadores. Y se basaba en la definición, en una de las definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española sobre qué es dictadura, que es un gobierno que en un país impone su autoridad violando la legislación anteriormente vigente. Y creo que queda claro de que efectivamente estos países están por lo menos bordeando la dictadura. Hace 2 años tuvimos un primer panel sobre la democracia en América Latina, formado por académicos, y esta vez pensamos que hacía falta escuchar la opinión de los políticos. Y por eso el panel hoy fue planteado sobre la base de los políticos. Y son políticos que han tenido en sus respectivos países la máxima responsabilidad de conducción de los gobiernos, y que han sido los 3 exitosos en su gestión. El primero que va a hacer uso de la palabra es el presidente Álvaro Uribe. El presidente Álvaro Uribe nació en Medellín, es licenciado en Derechos y Ciencias Políticas por la Universidad de Antioquia. Empezó su carrera política en la juventud del Partido Liberal y amplió su formación en Harvard, en la Universidad Estadounidense de Harvard. Fue funcionario público durante muchos años, ocupó diversos cargos en su provincia, incluida la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia, y fue funcionario en las presidencias de Alfonso López Michelsen y Julio César Turbay Uyala. Fue senador desde 1986 a 1994. Quiero destacar que el presidente Uribe, su padre fue asesinado presumiblemente por las fuerzas de revolución, y que él sufrió durante su campaña 15 atentados que también se les atribuyen a la FARC. Cuando el presidente asumió en el año 2002, fue el primer presidente que ganó en primera vuelta con más del 50% de los votos. Y en su gestión, en su propuesta de terminar con las concesiones a la guerrilla y iniciar una contraofensiva sobre la guerrilla, fue apoyado por el gobierno de Washington, y se considera que el presidente Uribe fue el mejor aliado de George Bush durante el periodo. Mediante una reforma de la Constitución, 4 años más tarde, Uribe se presentó a las elecciones y fue reelecto también por otros 4 años. Y yo quería destacar de sus últimas gestiones en contra de la guerrilla 2 episodios que son públicos pero que son muy sintomáticos. El primero es la liberación de Ingrid Betancourt,
y el segundo, la gestión que hicieron las Fuerzas Armadas de Colombia, que terminó con la muerte de Raúl Reyes y la captura de sus computadoras, que han servido de base para saber exactamente cómo se están comportando ciertos países de América Latina. Presidente Uribe, adelante, por favor. Bueno, inmensamente agradecido. Es un honor muy grande para mí participar en este gran foro convocado por el Inter-American Institute y el Club de Madrid. Los saludo a usted, doctor Gustón, al presidente Luis Alberto Lacalle, al ex primer ministro Jean-Mas Benedit, al doctor Padrón del Miami-Dade College y a todos ustedes, distinguidos asistentes. Voy a hacer una intervención corta para referir a 5 parámetros que considero deben ser los elementos que tipifiquen una democracia moderna, una democracia en progreso. Esos 5 elementos, a mi juicio, son: 1, la seguridad; 2, el respeto a las libertades; 3, el avance hacia la cohesión social. El 4º elemento es el respeto a un Estado formado de instituciones independientes, y el 5º elemento es el respeto al pluralismo. Queridos amigos, en América Latina se ha tratado de hacer una diferencia entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda. Yo creo que esa diferencia hoy es obsoleta. Pienso que esa diferencia hoy solamente genera controversias políticas innecesarias, desorientadoras. Hay algunas dictaduras de izquierda que dicen ser de izquierda, que se creen gobiernos de avanzada y que están incurriendo en los peores vicios que tuvieron dictadores de derecha. Esta división polarizante es inútil, no dice la verdad sobre lo que hay en la democracia. En lugar de insistir en esa división, he creído yo que debemos insistir en mirar cuáles son las democracias que están avanzando y cuáles son las democracias en el proceso. Por eso he propuesto esos 5 parámetros. Hablemos de la seguridad. La seguridad es un valor democrático, es una fuente de recursos. La seguridad no es un camino a la dictadura. Lo que ocurrió en América Latina cuando proyectos de seguridad sustentaron dictaduras no se puede repetir, pero la seguridad es fundamental para que haya democracia. La democracia colombiana estaba siendo eliminada, no por los gobiernos, no por dictaduras de Estado, sino por la dictadura de la inseguridad, por el avance del terrorismo. Por eso la propuesta nuestra fue seguridad con valores democráticos, seguridad democrática. Yo le diría al continente en materia de seguridad, en países que han reconocido problemas de inseguridad y los enfrentan. Por ejemplo, a México hay que valorar el valor del presidente Calderón de reconocer el problema de inseguridad y de enfrentarlo. Eso es bien importante. Colombia ha hecho su tarea. Hay unos países que apenas están empezando a enfrentar problemas de inseguridad crecientes. Por ejemplo, los crecimientos del consumo de drogas ilícitas han creado fenómenos de criminalidad domésticos en nuestros países sumamente graves. Ojalá, en el caso de Brasil, lo que se viene haciendo en Río de Janeiro, que ha empezado a tener éxito frente a esos fenómenos de inseguridad, se extienda a todo el país. La segunda categoría de países la integran aquellos países que tienen graves problemas de seguridad y no los reconocen y no los enfrentan. Hace poco se escuchaba decir a una alta funcionaria del gobierno de Venezuela que allí esperan que las soluciones sociales de la revolución, dice ella, generen una situación de recuperación de la seguridad. Cuando yo oía eso, recuerdo lo que le pasó a mi generación. A mi generación la formaron en el exceso de la teoría positiva del derecho penal, que hizo pensar que todo delito tenía un origen social. Y también a mi generación la formaron
con la idea de que la única manera de resolver los problemas de inseguridad es a través de las soluciones sociales. De niño, de adolescente, siempre le oí decir eso a las guerrillas comunistas de Colombia. Pero ¿qué pasó? Tantos años de violencia y de inseguridad, lo que hicieron fue crear más pobreza, más inequidad, más desempleo, menos inversión. Hay que entender que la seguridad es un valor democrático, una fuente de recursos. Hay unos países que están equivocados, como el tema de Venezuela, y la situación es dramática. Este año Bogotá, la capital de Colombia, puede tener entre 17 y 19 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Todavía mucho. Hay que disminuir eso. No nos podemos declarar satisfechos. Pero Caracas, la capital de la hermana nación venezolana, puede tener este año 200 o más asesinatos por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál es la diferencia entre la Caracas de hoy y Ciudad Juárez de México, que tuvo cifra parecida el año pasado? Que en México han reconocido el problema que lo enfrentan. En Caracas no lo reconocen como es y parece que no quisieran enfrentar. El segundo elemento es el de las libertades. El respeto a las libertades. Y me quiero referir aquí muy especialmente a la libertad de iniciativa privada. Es muy importante decirle a los estudiantes del mundo que los viejos y los nuevos comunismos han fracasado. La caída del muro de Berlín, la caída del Imperio Soviético, la transición de la China de Mao Zedong a la China de Deng Xiaoping, todos esos elementos tuvieron un factor transversal común: la indignación ciudadana por la falta de calidad de vida. ¿Y por qué falta de calidad de vida? Por la obsolescencia del aparato productivo, a su vez causada por la falta de iniciativa privada. Allí donde se eliminó la iniciativa privada, se eliminó la creatividad, se aperezó al ser humano y se deprimió el avance en calidad de vida. Y también fracasan los nuevos socialismos. Cuba ha vivido de dos subsidios: del subsidio soviético y ahora del subsidio de Venezuela. En los años 80 Castro dijo que de tener un país socialista con petróleo en el continente sería un éxito. Venezuela, a pesar de las políticas sociales, viene empobreciendo crecientemente a la población. La capacidad adquisitiva disminuida de la nación venezolana es un anticipo de que, a pesar de la inmensa riqueza petrolera, por falta de libertad de iniciativa privada, será insostenible la política social que ha pretendido el régimen. Libertad de iniciativa privada con responsabilidad social. El tercer elemento al cual me quiero referir es el tema de la cohesión social. Es muy importante crear esa relación entre la iniciativa privada y la cohesión social. En mi país, por ejemplo, todo el discurso político hablaba de la necesidad de resolver los problemas sociales, pero esto se empeoraba. ¿Por qué? Porque no crecía la inversión. No crecía porque estuviera restringida por los gobiernos, sino porque la inseguridad creaba un ambiente de total desconfianza. A medida que hubo más seguridad, fue creciendo la inversión. Por supuesto, eso se complementó con una política macroeconómica de estímulo a la inversión. Y eso fue creando los recursos para avanzar en cohesión social, en educación, en salud, microcrédito, etc. Por ejemplo, Colombia logró que los 47 millones de ciudadanos quedaran con seguro de salud y ha logrado un gran avance educativo. El país no quedó al final de nuestro gobierno el año pasado en un paraíso, pero en muy buenas tendencias. La sostenibilidad de la cohesión social depende del avance de la inversión. Y la legitimidad de la inversión depende del avance de la cohesión social. El Perú, de principios de este año, es un gran ejemplo, contrario al de Venezuela. Mientras en Venezuela la falta de inversión privada está creando todo el riesgo a la cohesión social, en el Perú
había la percepción de que había más crecimiento de la inversión que un avance proporcional de lo social. Y eso estaba creando enormes dificultades políticas. Ojalá se despejen esos nubarrones, porque la nación peruana ha avanzado sumamente bien. El otro elemento bien importante es el elemento del Estado conformado por instituciones independientes. Antes los dictadores de manera brusca eliminaban la independencia de instituciones. Ahora las cuasi dictaduras van eliminando las instituciones sutilmente. Por ejemplo, ¿quién puede decir que hay independencia de la justicia en Nicaragua? Acaba de surtirse un proceso electoral, ahora le dio al presidente, pero es un hecho notorio que hubo un manejo sobre la Corte Suprema y que la Corte Suprema creó caprichosamente condiciones para que, y respetando la Constitución, el presidente se pudiera reelegir. En Venezuela, cuando se eligió el último Congreso, prácticamente se le quitaron muchísimos poderes, porque antes de que ese Congreso se posesionara, el gobierno, que tenía un control absoluto sobre el Congreso también, se adjudicó poderes extraordinarios. Fue un golpe de Estado en un Congreso. Por esos días, el continente había protestado por el golpe de Estado en Honduras. Mi preocupación es que la OEA, Mercosur, UNASUR, los líderes democráticos guardaron silencio. Habían sido muy vociferantes cuando el golpe de Estado de Honduras y guardaron silencio cuando el golpe de Estado al Congreso de Venezuela. Son dictaduras que vienen cortando los congresos, cortando la justicia, eliminando la independencia de instituciones. Y el último elemento es la participación ciudadana pluralista. La participación ciudadana es fundamental como factor de confianza. En esos años nuestros de amplia participación ciudadana, nos propusimos que la amplia participación ciudadana fuera un factor que creara confianza, una garantía de transparencia, que todos los ciudadanos pudieran expresarse plenamente. La participación ciudadana se dio, por ejemplo, para denunciar violaciones de derechos humanos, para que nuestro gobierno entendiera el problema, para que se aprestara a resolver, a imponer sanciones. La participación ciudadana logró en esos años pasar de un país que reclamaba con rabia a un país que al final de 8 años de intensa participación ciudadana seguía reclamando, porque el país no quedó en un paraíso, pero allá lo hacía con confianza. Es mucho más importante la confianza en el Estado que la aprobación al gobierno. Y la participación ciudadana libre, pluralista, genera esa confianza en el Estado, a pesar de que muchos discrepen del gobierno. Y esa confianza en el Estado es fundamental para la estabilidad democrática, queridos amigos. Hemos visto en el continente que algunos países vienen restringiendo la participación pluralista. Es vergonzoso lo que ha hecho el actual gobierno ecuatoriano contra la participación ciudadana. En algunos países de la región, y volvemos al caso de Venezuela, Ecuador, van marchitando los medios privados de comunicación y proporcionalmente o de manera más veloz van consolidando monopolios estatales de comunicación, todo lo cual va en contra de la participación ciudadana pluralista, que es fundamental como factor de confianza de la democracia. 2 minutos más para referir a 2 temas fundamentales: el tema de las drogas ilícitas y el tema de la juventud. Ahora se viene hablando que las drogas ilícitas hay que darles un tratamiento diferente. Algunos hablan de legalizar. Muchos de nuestros países han legalizado la dosis personal y eso los ha traído en más criminalidad, más consumo doméstico. Uno le pregunta a maras centroamericanas, a bandas criminales en Colombia, ¿qué delitos cometen? Su respuesta es toda clase de delitos.
¿Quién los dirige? Alguien involucrado en el microtráfico, en el tráfico de drogas para el consumo interno. Los legalizadores han dicho que no se puede criminalizar al consumidor, para eso no hay que legalizar. Estamos de acuerdo, al consumidor no hay que llevarlo a la cárcel, al consumidor hay que ponerlo en tratamiento médico. Pero están equivocados los legalizadores porque ellos dicen que al no llevar a la cárcel al consumidor, sino al hospital, entonces ya los criminales no van a tener la oportunidad de venderle droga. Miren, la menor demanda proviene de los adictos, la gran demanda proviene de los consumidores sociales, y además esa libertad de distribución que se da por la impunidad de distribución que se deriva de la libertad de la dosis personal, esa libertad está creando unas dictaduras criminales que empiezan con la impunidad de los distribuidores. Ese es un problema bien grave en muchos de nuestros países. Cuando yo pienso en esas categorías de países en materia de seguridad, veo una tercera. Países como Centroamérica, como Jamaica, hoy muy afligidos por un problema enorme de drogas ilícitas. Esos países no tienen la suficiente institucionalidad ni los suficientes recursos para enfrentar esos problemas. Hay que ayudarles, les tiene que ayudar toda la comunidad. Yo diría que debemos pensar en términos de drogas ilícitas con tres elementos. El consumidor al hospital, políticas de prevención a toda la sociedad, pero el distribuidor, cualquiera sea la dosis, a la cárcel, queridos amigos. Hace poco, un estudiante norteamericano me dijo por qué el alcohol sí y la marihuana no. Y dije, casi que no tengo respuesta, le confesé. Pero prepárate cuando estés adulto para que te hagan una pregunta. ¿Por qué la marihuana sí y la cocaína no? Yo creo que nuestras sociedades no pueden seguir en ese proceso ascendente de permisividad con las fuentes criminales. El tema de la juventud. Pienso que nuestras democracias exigen una gran respuesta a la juventud. Yo esa respuesta la resumiría en dos puntos, queridos amigos. Educación pertinente e ingresos. ¿Qué es educación pertinente? Es esa integración de la básica con la media, con la tecnológica, con la universidad, con la continuada, con la investigación, pero al mismo tiempo integrada con las necesidades de las sociedades. Educación pertinente y oportuna posibilidad a los jóvenes de percepción lícita de ingresos. Me parece que la economía de mercado, en una de sus responsabilidades sociales, con apoyo a los recursos de los gobiernos, tiene que llevar a las empresas de los jóvenes, a las iniciativas empresariales de los jóvenes, a las iniciativas de emprendimiento de los sectores más pobres de la sociedad, las herramientas de la economía de mercado. Si hay fondos de capital de riesgo para las medianas y grandes empresas, tienen que haberlos al costo de recursos fiscales para los emprendimientos de los jóvenes. Si hay fondos de seguros de crédito para las grandes empresas, los estados tienen que llevarlos a las empresas de los jóvenes, a las empresas de los sectores populares. Hay que impulsar mucho la presencia de las herramientas de la economía de mercado en los sectores juveniles y populares. Es un factor fundamental de estabilidad democrática. Termino aquí, queridos amigos, me habían dicho de 15 o 20 minutos y repito que me siento muy honrado de poder participar así, sea a distancia, porque estaba viajando desde el Brasil en un foro tan importante y tendré mucho gusto por este medio electrónico de escuchar a muy distinguidos panelistas que me hacen el honor de permitirme participar esta noche de su grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Uribe. Nuestro próximo orador es Jean-Marc Bellerin, primer ministro de Haití. Jean-Marc Bellerin nació en Port-au-Príncipe, dejó Haití desde muy joven para educarse en Suiza, Francia y Bélgica, donde consiguió los grados en Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Volvió al país en 1986, justo antes de la expulsión de Jean-Claude Duvalier.
En octubre del 2009, el presidente René Preval, cumpliendo la resolución del Senado, designó a Belerive primer ministro reemplazando a Michel Pierre-Louis, que había sido la ministra encargada de la reconstrucción de Haití y al cual se le reprochó precisamente su gestión en ese aspecto. En mayo de este año, Belerive renunció para permitir al nuevo presidente, Michel Martelly, elegir su propio primer ministro, que es el proceso en el cual el primer ministro ha tomado una intervención muy activa, según me consta. Ya no. Buenas noches. Es un poco impresionante para mí de hablar después del presidente Uribe y antes del presidente Lacalle. Y yo presento mi excusa para mi español y espero que va a poder entender lo que yo tuve que escribir para estar más claro. Pero yo quiero, ante todo, agradecer a los organizadores de ese evento por pensar a invitar a un representante del país de América Latina, porque Haití es parte de América Latina, que siempre está enfrentando los desafíos más agudos para salir del autoritarismo y establecer la democracia. José Martí ha sido un visionario al expresar que los procesos históricos y los personajes de los hechos que configuran esos procesos tienen luces y sombras. De luces y sombras es la historia política de América Latina y particularmente de Haití. Un constante movimiento pendular entre democracia, autoritarismo y dictaduras. En vez y revés, cara y cruz, y en cada caso lleva una visión del ser humano y de sus instituciones. Luces y sombras se encuentran en los diferentes acontecimientos conocidos por mi país. En sus más de 2 siglos de historia independiente, la propuesta emancipadora de los haitianos en aquella oportunidad planteó la conveniencia de que se llevara hasta sus últimas consecuencias las formulaciones contenidas en las prédicas revolucionarias francesas, en las que la igualdad entre todos los seres humanos, los ciudadanos, era junto a la libertad y la fraternidad sus principales enunciados. Fue un importante mensaje dirigido a los pueblos que en el siglo XIX vivían sometidos a la doble situación de colonizados o esclavizados. A partir de la proclamación del Estado haitiano en nuestra sociedad, comenzamos a vivir una realidad, la que con la carga de los años se nos presenta una cruda evidencia. Los esclavos y libertos conducidos gracias al proyecto liberador a condición de seres humanos, en su grande mayoría fueron excluidos por el oscurantismo de sus élites. Nunca llegaron a constituir un conglomerado humano integrado por ciudadanos, situación la que constituye en verdad la sombra más evidente en nuestra historia y en nuestro presente. Causa de que aún hoy continuemos transitando por senderos unas veces tortuosos, otros incomprendidos, en búsqueda de la consolidación en Haití de un ordenamiento político en el que florezca la democracia. Una democracia que debe responder más que a los dictados y buenos deseos foráneos a nuestra historia, a nuestra realidad social, política y económica. La disposición de derrumbar el país por los senderos democráticos es un viejo sueño anidado en las propuestas de los discursos de los más sobresalientes de nuestros pensadores. Esto desde hace décadas. Y en ese afán, muchos de ellos entregaron generosos sus vidas por alcanzar ese objetivo. La democracia haitiana es una obra reciente. Los grandes movimientos por la construcción de un sistema democrático en Haití se inician por las luchas en contra de la dictadura de los Duvalier y en las etapas de los gobiernos cívico-militares, y también en los esfuerzos encaminados a corregir las razones que impidieron la transformación de las grandes mayorías haitianas en ciudadanos integrados en una sociedad incluyente. La exclusión, causa fundamental de la ausencia de ciudadanía, impidió que nuestra gente a través de la educación se liberara de la oscuridad. La ignorancia, la insalubridad, la desnutrición,
factores que limitaban la consolidación en nuestra sociedad de un sistema democrático vigoroso. La democracia es un régimen en el que desarrollan sus actividades los ciudadanos. La ciudadanía es la base fundamental de la existencia de la democracia. Muchas son la definición de democracia. Hemos escuchado algunas ahora mismo con el presidente Uribe, pero una me llama especialmente la atención, es la definición que nos ofrece Cornelius Castoriadis. Cito: la democracia es el régimen en que la esfera pública se hace verdadera y efectivamente pública, pertenece a todos y está efectivamente abierta a la participación de todos. En nuestra América, los movimientos revolucionarios del final del siglo XVIII fueron fundamentales para el surgimiento de nuestras democracias. Mas no es así en mi país. La revolución que liberó a los esclavos dio paso a partir de sus mismos orígenes a la instalación de un sistema social antidemocrático que permitió el reino del autoritarismo con todas sus consecuencias. Durante todo el siglo XIX, mientras que en América Latina sus élites se organizaban en partidos políticos que reproducían en los países del continente los idearios liberales o conservadores, en Haití los agrupamientos que se crearon, más que sustentar esos ideales ideológicos, se apoyaron en la temática racial que marcó de manera determinante el escenario político haitiano hasta la dictadura de los Duvalier. La coloración de la piel, el colorismo que incidió de manera tan marcada en nuestra historia política, es un caso específico de la realidad haitiana, que debemos ponderar para la elaboración de un análisis apropiado de nuestra realidad. Es interesante resaltar que incluso el intento modernizante que se produjo con la intervención estadounidense del año 1915, que se mantuvo durante más de 2 décadas, no fue capaz de asegurar a Haití el florecimiento y la consolidación de las instituciones de intermediación democrática. Asociaciones laborales, patronales, sindicatos, agrupaciones profesionales o partidos políticos que sirvieran de sostén a la implementación de un sistema democrático viable. Después de la desocupación americana en 1934 hasta la instauración en 1957 de la dilatada dictadura de los Duvalier, el potomitán, decimos en creol, es decir, el eje de la sociedad haitiana, fue la única institución organizada que existía y además la que por razones de su naturaleza era la detentadora del monopolio de la cohesión social, el ejército. La dictadura de los Duvalier, que fue la manifestación más aberrante de nuestras debilidades institucionales y las veleidades de nuestra historia, desapareció para dar paso a un interregno caracterizado por la confusión, es decir, por la búsqueda de nuestra sociedad de una opción que la liberará del oscurantismo creado por la dictadura. En realidad, los militares como única institución organizada siguió siendo, a pesar de la crisis que debilitaba su unidad, el gran elector, hecho que se manifestó en la existencia de los sucesivos gobiernos cívico-militares que dirigieron los destinos de Haití durante esos años. Expresiones, la dictadura de los Duvalier, así como esos gobiernos de la modalidad haitiana del autoritarismo. Contrario a la democracia, el autoritarismo es el ejercicio del gobierno de espalda al consenso, centrándose en el mando y la obediencia. Si la democracia es múltiple partido de separación, partido-gobierno, el autoritarismo es partido único y fusión partido-gobierno. Autoritarismo es violencia física, desprecio por el parecer ajeno, concentración del poder y respeto y o aniquilamiento de las instituciones políticas. La construcción del modelo democrático haitiano, como es natural, debe responder a las especificidades de mi nación, a esos claros y oscuros que han caracterizado su historia, y la democracia haitiana debe de ser una respuesta inteligente a esa realidad.
Intentar reproducir de manera mecánica y voluntarista modelos que responden a realidades diferentes a las nuestras son tentativas dirigidas al fracaso. Uno de los elementos que debemos ponderar en el caso específico de Haití es que las instituciones de intermediación social nunca han existido de manera eficiente en nuestra sociedad. Y en esta situación es expresión de la incapacidad de nuestras élites en formular un proyecto de nación haitiana con capacidad incluyente para movilizar los esfuerzos mayoritarios de la sociedad haitiana. La debilidad de esas instituciones fundamentales dificulta la inclusión ciudadana, tanto en el ámbito patronal como sindical o profesional. Se nota una debilidad evidente en las asociaciones que reducen su capacidad de acción. Lo mismo encontramos en la ausencia de organizaciones políticas, lo que ha favorecido que en la democracia, como en el autoritarismo, todo gire alrededor de personalidades sobresalientes que ocupan una excepcional importancia. Los partidos debilitados permiten el surgimiento y resurgimiento en cada etapa de nuestra vida nacional de la personalidad carismática, del inevitable líder indispensable, que como gran prestigiador está llamado a responder a las expectativas generadas por las grandes frustraciones que afectan a nuestra colectividad nacional. Los partidos debilitados, reducidos mayoritariamente en sus siglas, son agrupaciones de personas alrededor de líderes con mayor o menor incidencia nacional, en la medida que tienen capacidad de comunicación o interlocución con diferentes estamentos de nuestra sociedad o las grandes mayorías de las bases sociales. La primavera democrática haitiana se asoma con timidez en las elecciones de diciembre de 1989, en las que fue electo por primera vez el presidente Jean-Bertrand Aristide. La interrupción de esa primera tentativa democrática con el golpe de Estado de septiembre de ese mismo año creó un interludio represivo que aún no ha terminado. Luego, con el presidente Preval, en sus dos versiones, se vivió en Haití etapa de construcción democrática, en la que se pudo apreciar nuestras limitaciones institucionales. Tanto el presidente Aristide, en sus dos etapas, como el presidente Preval, fueron conducidos al poder sustentado en amplios frentes de grupos sociales o políticos reunidos en torno a sus liderazgos y no así en torno a un proyecto de acción sustentado en una estructura política bien definida y organizada. Al evaluar estas carencias son las que han limitado los esfuerzos de los dirigentes y líderes interesados en consolidar en Haití un ordenamiento democrático compatible con su realidad. Al evaluar el camino recorrido por nuestra sociedad en las últimas décadas, es evidente que en el caso haitiano constatamos una casi absoluta inexistencia de las instituciones de intermediación social. Al no tener instrumentos de participación que promueven de manera apropiada la integración ciudadana, se ha producido una natural desconfianza de los haitianos con esas instituciones. Lo mismo, de manera categórica, podemos afirmar que llama a la preocupación es la falta de confianza que muestran los habitantes de América Latina sobre instituciones básicas de intermediación en el sistema democrático. En las encuestas más creíbles que se realizan en nuestro subcontinente, los partidos políticos, los congresos y los sindicatos siempre salen mal parados a la hora de valorar la confianza que en ellos se tiene. En la democracia, las decisiones deben ser tomadas por la mayoría. Los sindicatos, los partidos políticos y hasta la ONG son parte importante de ese sistema. Por lo tanto, debemos procurar su fortalecimiento. Fortalecimiento que habrá de llegar de la mano de un accionar más transparente y diáfano de los agentes del sistema. Es evidente que, como en Haití, el sistema de partidos políticos en América Latina está en crisis, o por lo menos no tiene la solidez deseada. Esto es preocupante, pero lo es más el hecho de que estos acostumbran a buscar culpables afuera. Cada vez más ciudadanos se sienten menos representados en los órganos de toma de decisión.
creando así una crisis de la representatividad. Esta crisis asume características diferentes en cada país. En el caso de Haití, es interesante de analizar la presencia recurrente de misiones militares internacionales, instrumento enviado para asegurar la transición pacífica de una situación de convulsión a la estabilidad y en cierta medida servir de policía electoral para desbloquear la situación, y se han convertido más de una vez en ejes decisivos que sustituyen el instrumento coercitivo local e incluso a nuestras instituciones. Estado con instituciones débiles es una expresión que cubre en cierta medida la de Estado fallido, con el que se quiere entender que los haitianos no estamos en capacidad de administrar la construcción por nosotros mismos de nuestro futuro institucional, para proclamar una especie de tutoría que nos inhabilita a acceder a la mayoría de ciudadanos. De esta situación que cuestiona seriamente nuestras posibilidades de construir el ordenamiento democrático haitiano tan anhelado y esperado, es que parte de mi reflexión en lo relativo a que solo podrá llevarse a buen término un proceso de inclusión ciudadana en la medida de que haitianos dirigiendo el proceso lo puedan ejecutar sin cortapisas. Desde luego, reconociendo el derecho de mirada de los que de una u otra manera, uno más que otros, aportan los recursos frescos que nosotros no estamos en capacidad de aportar. Derecho de mirada, que si bien es una especie de intervención, debe ser comprendida y adecuada para permitir al fin que construyamos un destino apropiado para los nuestros. La democracia peligra si las élites políticas no asumen comportamientos enteramente democráticos, o por lo menos que no niegan sus postulados esenciales. Con reglas de juego claras y con respeto a las mismas, la tolerancia y la negociación deben ser pilares del accionar de las élites políticas. Por ello, hay quienes plantean que la gobernabilidad depende más del comportamiento de los actores que las instituciones políticas. Repito, la democracia peligra si las élites políticas no asumen un comportamiento enteramente democrático. El autoritarismo denegó una serie de necesidades a la población, necesidades que se suponen serían satisfechas con el advenimiento de la democracia. La no satisfacción de esas necesidades corroen las bases del sistema democrático. Otro elemento a destacar es que si bien es cierto la elección popular es un elemento importante de la democracia, no debemos dejar de lado el hecho que algunas veces ese es un elemento meramente formal. Esta afirmación es valedera en el caso de haitiano si estudiamos detenidamente los resultados de las elecciones nacionales que en ciertas medidas han legitimado los diferentes gobiernos formalmente democráticos que han dirigido los destinos de Haití en las últimas 2 décadas. Los elevados índices de abstención, las dificultades o crisis electorales, fuesen esas presidenciales, legislativas o municipales, evidencian que en el proceso encaminado a construir la democracia haitiana aún quedan muchas cosas por hacer. También es importante señalar que en muchos gobiernos sujetos del voto popular, una vez alcanzado al poder, se alejan de los electores. Muchos son, en nuestra América Latina, los casos en que esos gobernantes anulan el poder legislativo y manejan a su antojo el poder judicial, es decir, se convierten en gobiernos autoritarios. La democracia no puede existir sin la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Eso es uno de los derechos fundamentales del ser humano, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Hoy, más que nunca, los medios de comunicación juegan un rol decisivo y determinante. No en vano nuestra sociedad es llamada sociedad de la información. Los avances tecnológicos han permitido que el mundo se convierta en lo que Marshall McLuhan denominó aldea global. Y eso es positivo, porque ciudadanos bien informados se encuentran en capacidad de tomar mejores decisiones.
La información, en cierta forma, se ha democratizado, permitiendo así que grandes núcleos hayan encontrado en email, páginas de internet, blogs y en las redes sociales los vehículos idóneos para sus objetivos. Grupos ecológicos, de género, políticos y de derechos humanos han utilizado esos instrumentos de manera positiva. Sin embargo, he de subrayar mi preocupación por el carácter dañino a la democracia de algunos países por la acumulación en unas pocas manos de los tradicionales medios de comunicación masivos. Este fenómeno casi siempre trae consigo la concentración de opiniones en esos medios. La opinión de esos sectores sigue ganando peso y su poder creciendo. Por tanto, el poder de esas corporaciones económicas es cada vez mayor, a tal nivel que algunos hablan ya de democracia mediática. Eso representa una seria amenaza a la democracia. Por fin, discutir sobre lo que creemos y queremos de nuestra democracia debe ser tarea cotidiana para alejarnos del autoritarismo. Quiero llamar la atención de ustedes del momento político que está viviendo el mundo. Las crisis económicas reiteradas, la globalización de sus efectos y las crecientes aspiraciones de los ciudadanos han provocado cambios profundos en países que pensamos no cambiarán nunca. Me refiero a los países árabes. En todas partes, expresiones indignadas de ciudadanos que exigen más democracia en una sociedad basada en principios y valores fundamentales surgen pidiendo cambios. Debemos escucharnos y respetarnos. Todos tienen derecho a vivir una vida plena y a ser felices. Por ello, saludo a ese evento y la posibilidad que me dan sus organizadores de plantear mis humildes opiniones al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, primer ministro. Históricamente Uruguay ha sido un modelo de institucionalidad para toda América Latina. Durante el siglo XX se la conoció como la Suiza de América Latina y creo que no es casual que Uruguay muestre además, primero, uno de los niveles más bajos de desigualdad, de acuerdo con el índice Gini, junto con Costa Rica. Segundo, una excelente educación primaria y secundaria que ha sido tradicional. Y tercero, la existencia de dos partidos políticos también tradicionales, de la cual el Partido Nacional, Partido Blanco, al que pertenece el presidente Lacalle, es el partido político más antiguo de América Latina, del mundo, dice el presidente Lacalle. Una de las cosas que asombra de la calidad de los dirigentes políticos en Uruguay es su calidad. Son todos provenientes de una raza de políticos. El presidente Lacalle es nieto de Luis Alberto Herrera, que fue un líder del Partido Blanco, al cual se incorporó el presidente Lacalle a los 17 años, luego trabajó como periodista y se graduó de abogado. En 1971 fue electo diputado por Montevideo. Durante esa etapa creo que fue que sufrió un atentado contra su vida por método de envenenamiento. Restaurado el sistema institucional luego del presidente Bordaberry, Lacalle fue electo como senador y fue vicepresidente del Senado. En 1989 fue elegido presidente de Uruguay, cargo que ejerció desde 1990 hasta 1995. Durante su presidencia, el presidente Lacalle impulsó el mercado libre, fue un mercado libre y fue cofundador del Mercosur junto con los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay. Pero durante su gestión son datos objetivos. Bajó la pobreza, eliminó en gran parte la deuda externa del Uruguay y además propuso un programa de privatización de empresas públicas que lamentablemente no fue aprobado por un referéndum. En el año 2009 compitió con el actual presidente José Mujica por la presidencia, en la cual el presidente Mujica se impuso. Y de esa época yo recuerdo haber visto por televisión el momento en que el presidente Lacalle, como candidato del Partido Blanco, era elegido para enfrentar al presidente Mujica. Y el presidente Lacalle, el candidato Lacalle, dijo en ese momento: José Mujica no es mi enemigo, José Mujica es mi adversario, con el cual compito a ver quién administra mejor este país. Si hay una frase que habla de institucionalidad, es esa. Señor presidente del American Institute for Democracy, doctor Guillermo Lustoy, querido amigo, señor presidente de la República de Colombia, doctor Uribe, un gran honor para mí hablar en su presencia, por lo menos electrónica, porque admiramos tremendamente la lucha que ha sabido llevar durante su ejercicio del poder en Colombia
estimado amigo Jean-Max Belrive, nos vemos de nuevo después de estar en su casa en Haití, señor cónsul general y cónsul de distrito de la República Oriental, queridos amigos, muy especialmente Carlos Alberto Montaner, que tiene que irse a cierta hora, así que ya anunciamos que no es porque no le guste lo que yo voy a decir, sino porque se tiene que ir. Y está libre para irse, que no, el compromiso no lo obligue a llegar tarde a su conferencia. Muchas gracias al Miami-Dade College por la hospitalidad. Vamos a hacer unos comentarios a partir de una experiencia política ya demasiado larga, quizás, de 52, 53 años, de pertenecer a ese partido nacional que decía muy bien el doctor Lustó, es el más antiguo del mundo, 1836 como fecha de su fundación, el 10 de agosto, lo vuelve la institución política partidaria más antigua del mundo, junto prácticamente con el Partido Colorado, que fueron los dos fundaciones sobre las que se edificó la democracia del Uruguay. Estamos en América en un momento muy especial, momento de bicentenarios. Primero que nada el de Haití, que fue el primer país en independizarse, y luego todos los que van a ir siguiendo. Y como todas las cifras redondas, 200 es una buena cifra como para la reflexión. Y se ha producido en toda América una conmemoraciones y las necesarias reflexiones. Yo voy a irme a 200 años para explicar algunas cosas de ahora, no por una manía historicista, sino porque la historia es la manera de entender el presente y bosquejar el futuro. América se independizó de tres maneras. El modo sajón protestante de los padres fundadores de los Estados Unidos, la constelación de hombres más capaces y magníficos que haya recordado la historia, que es una hija directa de la gloriosa revolución de 1688 en Inglaterra y anteriormente de la reforma luterana o llevada adelante por Lutero. Es todo un proceso de libertad, de abrir las mentes, de permitir el libre examen, de los derechos británicos que de la Carta Magna establecen que nadie puede poner impuestos sin que los ciudadanos así lo indiquen, de las libertades convertidas en libertades individuales antes que nada, luego amparadas colectivamente. Todo eso afloró y dio aquí en los Estados Unidos esa magnífica revolución. Luego, en el resto de América, fundamentalmente dos, puede haber otra, pero fundamentalmente dos. La independencia de la España, del imperio colonial español, católico, y la independencia que a veces nos olvidamos por sucesión del Brasil. ¿Por qué mencionamos, y nos vamos a quedar con estas dos, dejemos los Estados Unidos que ya están marchando, vamos nosotros a lo nuestro? Porque fíjense ustedes que en el Brasil no hay guerra de independencia. El día que don Pedro I, cuando su padre don Juan VI vuelve, después de haberse inteligentemente refugiado en sus colonias de América ante la invasión napoleónica, vuelve, don Pedro dice una sola palabra, fico, me quedo. Y esa es la independencia del Brasil. ¿Por qué hacemos notar esto? Porque al no tener guerra de independencia, al no tener batallas sangrientas, sino ser una sucesión jurídica, podía haberlo hecho cualquiera de los que somos abogados aquí, queda esto para don Pedro, queda aquello para don Juan, hay un ingreso a la independencia pacífico. No hay ni libertador, ni los continuadores o los subalternos de los libertadores que crearon los partidos, cuando no las facciones o las fracciones que luego lucharon por el poder. Es un proceso pacífico. Luego vendrá la República con el Marechal Deodoro da Fonseca y todo el ingreso del Brasil al sistema republicano. ¿Qué es lo que pasa en la América nuestra, la española, la que sentimos como propia de nuestra sangre? Es que, como dice el doctor Luis Alberto Herrera, le hicimos un traslado de lo peor de la Revolución Francesa, no lo mejor, no las ideas de la enciclopedia, no las ideas magníficas de aquellos pensadores, trajimos la práctica del jacobinismo. Es decir, que el otro no tiene razón.
y que al otro, porque no tiene razón, no hay que permitirle siquiera manifestarla. Es decir, hay que eliminarlo. El radicalismo jacobino es una herencia que a poco que busquemos en nuestro ADN de las naciones sudamericanas de origen español, es el gran tema de origen. El no tener tolerancia para el que piensa distinto, que es algo que se ha practicado y se practica en algunas naciones, y que es uno de los hilos conductores que nos lleva al autoritarismo, que es la patología del ejercicio de la autoridad. Pensemos que en nuestra América el que retoma el sentido jacobinista es Fidel Castro, que difunde a lo largo de toda América las ideas de la revolución y las ideas de la confrontación. No quiero en esto generalizar, seguramente en algunos países había situaciones que ameritaban, pero yo sé que en mi país no, y que todo lo que hemos sufrido de ataques de la minoría violenta que trató de derribar las instituciones y todo lo que sufrimos de la dictadura partió de la base de una concepción jacobina de ellos y nosotros. Hoy día tenemos que hablar de la democracia y del autoritarismo. Vamos que nada, nos hemos olvidado quizás de hablar de algunos de los problemas que enfrenta la democracia en este momento del mundo. Por ejemplo, estamos todos muy atentos a la primavera árabe y seguramente todos contestes en que era una buena cosa que eso algún día se produjera. Pero no hemos visto el otoño ni hemos visto el invierno. Entonces, hemos visto romperse estructuras sólidas, totalitarias, autoritarias cuando lo menos, pero totalitarias muchas de ellas. Ahora no sabemos dónde va a conducir ello. Sí podemos decir que la democracia en el día de hoy la tenemos que juzgar como siempre, pero más que nunca, en esos dos parámetros que mencionaba el doctor Lustó. Legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Muchas veces nos quedamos con el tema de la legitimidad de origen. Y eso es confundir democracia con elecciones. Y la democracia tiene en las elecciones el mecanismo de legitimación del poder. Pero el poder a su vez tiene que legitimarse cotidianamente en el ejercicio constreñido por la Constitución y limitado por las leyes del poder público. Quizás defina más la democracia esta segunda característica que la otra, pero la otra es la que permite ontológicamente la existencia de un régimen democrático. Hoy esa democracia está siendo atacada. Está siendo atacada, por ejemplo, y eso es un virus que hay que tener mucho cuidado con él, que es la pretensión de la democracia directa. La democracia directa no existió ni en la época de Pericles. Mientras estaban los señores atenienses en su ágora discutiendo, había 30.000 esclavos que hacían funcionar el país. Esto era una especie de gran club de los ciudadanos. Nunca existió la democracia directa. Existen excepciones que los países legislan para el ejercicio de la democracia directa. Es decir, los plebiscitos, en mi país, toda reforma constitucional tiene que pasar por un plebiscito, sí o no. Es el único país de América en el que no se puede, de América del Sur, América Latina, que no se puede reformar la Constitución sin consulta popular. No hay ley especial ni mayorías especiales. Reivindicamos como una gran cosa eso, pero acotada a ese fenómeno. El referéndum, recurso de referéndum contra las leyes, lo mencionaba Guillermo. Cuando nosotros propusimos la gran ley de transformación del Estado, perdimos en un referéndum que si se juntan determinada cantidad de firmas se puede llevar la ley a referéndum. Pero hay que acotarlo a esto. Yo, por ejemplo, la propuesta del presidente de Ecuador de llevar 14 preguntas ante la ciudadanía no me parece que sea un ejercicio democrático. Porque además si elaboramos sobre este punto, ¿por qué no hacemos encuestas en vez de elecciones? Es decir, una cosa es la opinión pública, libre de opinar lo que quiere, libre de pensar lo que quiera
en un régimen como el que nosotros queremos y tenemos en muchos países, y otra cosa es el acto del sufragio. Hacer votar sobre el ADN o sobre la energía atómica no es una actitud democrática, es una simplificación de temas que para algo son tratados por los representantes de la ciudadanía. Tenemos, avanzando en este tema de la democracia directa, algo que yo le he llamado la democracia de balcón. Entonces, lo tradicional, ¿no es cierto?, era el balcón en la plaza y la gente escuchando al líder, presidente, quizás legítimamente electo, pero de ahí a la tentación de creer que porque allí se grita que sí y se asiente y se aplaude, hay legitimación de balcón. Discúlpenme lo poco técnico del concepto. El balcón lo podemos sustituir por la televisión. Y hay muchos que creen que el ejercicio del poder a través de la televisión es una manera de legitimar. No, es una manera de informar. Yo creo que los presidentes no deben hablar demasiado, ni por la radio ni por la televisión. ¿Por qué? Porque se ejerce en secreto el poder, no, se ejerce en reserva y se publicitan las decisiones. Pero el presidente no puede abrir un margen de error de hablar todos los días porque se equivoca mucho más de lo que debe equivocarse. Estamos entonces ante una democracia que tenemos que reivindicar como solamente representativa. A mí, mirando el estado de California, por ejemplo, siempre me abro grandes los ojos cuando se vota sobre impuestos. Pero claro, a mí me parece que los impuestos, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Si a mí me da para votar, voy a votar menos impuestos y además si me agrega más gasto. Miren que eso, que parece absurdo, en mi país hay gente que lo sostiene en las campañas electorales. Porque no tenemos el concepto del taxpayer. No tenemos el concepto de que nuestro cuero sale en las lonjas, decimos los paisanos. Es decir, que de nuestro bolsillo sale el dinero que administra el Estado. El concepto del taxpayer es un concepto democrático esencial, porque empezó la democracia sobre la base, a mí no me metes la mano en el bolsillo, señor Juan Sin Tierra, dijeron los nobles en la isla de Runnymede en 1215, sin que autoricemos nosotros. Entonces, democracia representativa es la que tenemos que defender. El autoritarismo, que, como decía muy bien Lustó, el doctor Lustó, está ahí entre, no es la dictadura, pero tampoco es el correcto ejercicio de la autoridad legítima, como veíamos hablando de la democracia. La autoridad es parte de la sociedad. Sociedad sin autoridad no existe. Es más, en circunstancias de inseguridad, como las que vivimos, de distintas clases, ¿no? La inseguridad de Río de Janeiro puede ser una clase, la inseguridad de México puede ser otra clase, la inseguridad de mi país o la de Buenos Aires o la de Argentina puede ser otra. La gente pide autoridad. Y miren que no pondría yo a competir ante la angustia de la inseguridad a la libertad con la seguridad, porque podemos encontrarnos con una sorpresa. Entonces, reivindicando el concepto de autoridad, que cuando es legítima debe ejercerse en plenitud. Es falta grave no ejercer la autoridad cuando se la tiene. ¿Recuerdan ustedes la parábola de los talentos? Que es la única que uno le teme realmente cuando llegue la hora de dar cuenta detallada de qué hiciste con lo que te di. Y eso para el gobernante es una condición esencial de saber que si le dan 100 de autoridad, no debe ejercer 101, pero tampoco 98. Es falta grave no ejercer las responsabilidades que se le dan. Esa tentación autoritaria, diríamos pensando en Jean-François Revel, en vez de tentación totalitaria. Por ejemplo, se han mencionado los medios de comunicación. Y aquí hay dos características del autoritarismo respecto de los medios. Una es querer ponerle un bozal, querer poner una limitación al ejercicio del derecho a opinar. Ley de medios se llama. Y la tenemos en el Ecuador, ya pasada por un plebiscito.
La tenemos en la Argentina, se amenaza en mi país con tenerla. También está el abuso del ejercicio, utilización por parte del gobierno, solamente de los medios de comunicación, eliminando a aquellos que molestan, como ha ocurrido en Venezuela. Tenemos una característica muy típica de los gobiernos, sobre todo en estos tiempos de prosperidad para nuestras naciones, que es el uso discrecional de los recursos. Cuidado con una autoridad que se vuelve autoritaria en tanto cuanto tenga recursos reservados para otorgarlos sin norma. Y entonces, si el señor Belrich me acompaña y es alcalde de Cap-Haitien, ahí tiene los recursos. Si el señor Lustó no me acompaña, no tiene los recursos. Eso pasa, pero en forma directa. Y es una de las peores formas de autoritarismo, porque al dirigente elegido y que quiere ser reelecto, que es natural, lo pone en una circunstancia moral muy difícil. Y así es como se han edificado regímenes autoritarios. Voy a decir algo que seguramente no comparten todos. Yo creo que la reelección presidencial no es una buena cosa. Yo creo que la reelección presidencial no es una buena cosa, que el periodo limitado es una cosa muy buena. En mi país tenemos 5 años, o sea, 60 meses para ejercer el gobierno. Y sabemos que al mes tenemos 59, y después 58, y después 57, y un buen día se acaba. Y una de las manifestaciones más lindas de la democracia es ver al ciudadano al cual antes, un día le tocaban el himno y le hacían la venia y le decían los honores, caminando por la calle como pasa, para orgullo de mi país, en el Uruguay, donde caminamos por la calle Sanguinetti, Valle, Vázquez y yo, manejando nuestros propios automóviles. Yo creo que eso es un tema, el de la reelección. Ustedes me dirán, la hay en este país, nada menos que en la primera democracia del mundo, sí, y bastante daño que hace. Porque a los 2 años de ser electo el presidente ya está pensando en su futura elección. Y yo creo que eso es algo que lleva, no siempre, pero lleva a la prolongación del mandato, a que las élites que van rodeando se prolongan también y tienen interés en que se queden los gobernantes. Hemos visto las prácticas de las reformas de la Constitución a medida, cambios de las Supremas Cortes, por ejemplo. La República Argentina en 50 años cambió 15 o 16 veces la integración de la Corte Suprema. Eso es el violentamiento claro y a la luz del día de las normas. Porque formalmente se puede, claro, si la ley dice que se puede cambiar la Constitución en cuanto a la Corte Suprema con tanto por ciento de votos, y lo hago y después pongo una Corte en la cual yo puedo poner, estamos sin lugar a dudas ante una democracia formalmente válida, pero que ustedes se dan cuenta que en lo esencial estamos ante golpes de Estado técnicos, estamos ante el vaciamiento de las instituciones, que es mucho peor que derrumbarlas. Más vale derrumbarlas porque eso es una actitud clara y nítida que irle quitando el sentido, vaciando. La palabra vaciamiento que se usa para las empresas creo que es exacta. Tenemos en los autoritarismos de nuestra zona algo que es definitorio, es el doble estándar para juzgar situaciones iguales. No se puede hablar mal de Cuba, del gobierno cubano, pero miren que está al nivel de una norma. Si pasa algo en otra parte del mundo, sin ir más lejos, lo que está pasando en Chile, manifestaciones de los estudiantes, merecen por parte de los partidos y los gobiernos de izquierda una lupa. Lo de Cuba un microscopio. Ese doble estándar es típico de los gobiernos autoritarios, porque notoriamente quieren influenciar una opinión que primero es libre, cada uno puede estar a favor del régimen cubano o en contra, o a favor de lo que hizo el presidente Uribe, también en Colombia, que bastante lo castigaban con esas cosas. Esos dobles estándares son típicos.
tentación de la eficacia, de la cirugía. Entonces el gobernante autoritario dice, mire, vamos a dispensar con esto de las normas y todo, yo voy a hacer las cosas rápido, los parlamentos demoran, los parlamentos son una rémora, son un lastre, no, vamos a ir derecho, cuidado porque la cirugía empieza por uno decir, bueno, qué suerte, ya no hay que esperar tanto tiempo, hay decretos leyes o hay leyes de emergencia, que ya no son leyes porque son decisiones totalmente voluntarias del presidente de la República. Esa es otra de las características del autoritarismo, que lo vemos funcionar en muchos países de América. La obsesión fundacional, esto es de típico cuño marxista. Una de las características de los regímenes que estamos criticando es la sensación de que con ellos empieza todo. Nunca la humildad, que es típica o debe ser típica, el gobernante democrático debe ser muy humilde por varias razones. Primero porque él está ahí porque lo pusieron y tiene un término para irse para su casa. Segundo porque va a terminar cosas que otros empezaron y va a empezar cosas que otros terminarán. La fugacidad, y vaya si es fugacidad, del poder democrático es esencial para uno ser humilde. Saber que es un eslabón de una larga cadena. ¿Cuál es su preocupación? ¿Cuál debe ser su preocupación? Ser el mejor eslabón, ser el más fuerte. El anterior se habrá ocupado de ser fuerte también él y el próximo se preocupará de ser más fuerte o tan fuerte como él. Pero a uno le toca esto. Entonces, nada es fundacional. Yo estaba leyendo estos días y comentaba con mi esposa un libro muy interesante del profesor Kissinger, del doctor Kissinger, que se llama On China, que lo estoy disfrutando recién en los primeros capítulos. Y marca una característica de la China que es impresionante. Dice, no hay fechas en la historia de China. China está. China es. Y es desde antes de la historia. No se puede decir en el siglo no sé cuántos antes de Cristo, segundo. No, China siempre estuvo. Entonces, acercando el concepto, nosotros tenemos que tener la noción de que el país existió y existió antes que yo y hizo cosas buenas y yo las voy a hacer mejor. Es decir, cuidado con la obsesión fundacional que es típica de los gobiernos autoritarios. Conmigo empieza la historia. Me acuerdo que respecto de Colombia, una senadora comunista de mi país decía, las FARC están haciendo nacer el hombre nuevo. Digo, las cosas que hay que oír, ¿no? Eso se decía, la característica de que ellos empieza la sociedad. No, señor, humildad y modestia en el gobernante democrático. Las redes sociales que se han mencionado, y creo que es un tema del día en materia política, en materia de análisis político, tienen una enorme virtud. Nadie las puede controlar. Ni siquiera en China han podido controlarlas del todo. Entonces, no hay duda que es una expresión magnífica del ciudadano, con algunos caveats que tenemos que establecer. La Internet y el Facebook y el Twitter y todas estas historias son de una total irresponsabilidad. Y esto nos lleva a hablar de los indignados, que son parientes, ¿no es cierto? El medio es las redes y los indignados, que les va a quedar el nombre para la historia de política, porque así en España los nombraron. Cuidado. Yo he visto mucha gente elogiar, estos días están en Wall Street los indignados, que no sé cómo se dirá en inglés, indignated no existe, ¿no? Bueno, contestatarian, no sé cómo se dirá. Pero fíjense que el tema de los indignados tiene un sabor aparente a democracia, pero no completo, porque dicen, nosotros no queremos más que protestar. Y el sistema democrático no funciona con irresponsabilidad,
funciona. Yo me pongo en la Puerta del Sol y estoy contra, pero o voy a votar al Partido Popular, o voy a votar al PSOE, o voy a votar a Izquierda Unida, o voy a crear un partido. Pero estamos asistiendo a gente que se queda con la mitad del tema democrático y de la libertad. Que yo protesto, no me gusta, me opongo, pero no doy el paso hacia la participación. Y esto me parece que es una forma mentirosa de democracia. Es una forma de protestar, que la vamos a defender. Es una forma de manifestar discrepancias, que la defenderemos. Pero que no se me diga que es solamente en eso la democracia. Lo otro es comprometerse a hacer cosas, es decir, a asumir la responsabilidad. Porque la libertad, como decía muy bien el Papa Juan Pablo II, la libertad del hombre no es la libertad de las bestias de los campos. La libertad del hombre es la regida por la razón, que es la del ser humano, la del ser racional, no del animal que no tiene conciencia. Entonces, la razón en términos políticos se llama ley. Tenemos que propugnar y defender el ejercicio de la libertad, pero siempre dentro de un régimen legal, que implica que no hay libertad absoluta, porque eso sería propio del reino animal y no del reino racional. Estamos nosotros entonces, habría otros temas, las instituciones intermedias, los propios partidos. Es muy típico de algunas de estas democracias autoritarias incorporar ingredientes que no son los típicos. ¿Por qué los partidos políticos le damos importancia? Porque son el vehículo a través del cual determinadas personas llegan a posiciones tales que les permiten aprobar actos regla. ¿Qué diferencia un sindicato de un partido? Primero, al partido se le pide la tarea casi imposible de representar a todos. El sindicato tiene mucho más acotada su tarea. Pero, ¿qué pasa con los partidos? Llevan a las posiciones de gobierno del Parlamento, por ejemplo, a las únicas personas a las cuales se les concede o se les reconoce por la Constitución el derecho de levantar la mano, y cuando son más los que levantan la mano que no, aprueban algo que es un acto regla. ¿Qué es un acto regla? Es un acto que debe ser obedecido. Ninguna otra entidad de la sociedad tiene esa capacidad. Entonces muchas veces el autoritarismo licúa a los partidos políticos introduciendo el elemento étnico en algunas de las democracias de Sudamérica, el elemento sindical, la asociación de sindicatos con partidos, como en algunos países ya existe de mucho tiempo atrás, como en la República Argentina. Es decir, nosotros vemos que el funcionamiento democrático se va mestizando, se va licuando, se le va poniendo agua al vino en la medida que llega un día a no ser vino sino agua. Y la otra final es la debilidad del Poder Judicial. Habíamos mencionado la capacidad de nombrar a la Suprema Corte, pero la debilidad del Poder Judicial, que se logra a través de miles de maneras, es otra de las manifestaciones. Judicializar el tema político, pero después tener una determinada tendencia en los juzgados y en los jueces, es otra forma de bastardear la democracia. Y el Poder Judicial es, en definitiva, el más importante de todo el sistema democrático. Nosotros creemos que los contravenenos contra esto es partidos fuertes, garantías, por supuesto, del sufragio, accountability, que es una palabra tan difícil de traducir, que es responsabilidad o responsabilización del gobernante, que va de la mano de los periodos fijos y para mí únicos de gobierno, y la independencia del Poder Judicial. Pero hay un elemento, estimados amigos, que es indispensable, que es el de todos ustedes. Si ustedes no participan, no hay democracia posible. Entonces, asumir los deberes que nos cuesta tanto en América Latina junto a la proclamación de los derechos, porque todos nos acordamos de los derechos, pero pocos recordamos nuestros deberes. El deber de participación, que empieza por votar, pero que a veces no alcanza con votar. Y más que nada tienen que hacerlo aquellos que tienen responsabilidades o por dinero, o por capacidad intelectual, o por ubicación social,
por prestigio deportivo, todo lo que sea singularizar a una persona le tiene que acarrear mucho más responsabilidades que al ciudadano común. Hay países donde la abdicación de las clases dirigentes del tema político fue el proceso de crisis. La República Argentina, para mí, con todo respeto y cariño, desde los años 30 y pico, hay un abandono de las responsabilidades políticas de quienes más deberes políticos tenían. Y eso redunda en una alienación de clases dirigentes que bien se acuerdan de sus derechos por la fortuna o por el nombre o por la posición social, pero se olvidan de los deberes de participar en la sociedad. Así que estas las ideas, amigo Guillermo, que se nos ocurría traer. No sé si ha sido muy largo, estoy en 30 minutos. Bueno, a mi edad me puedo permitir ciertos. Muchas gracias.